Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Es sobre ya la segunda parte del módulo. Esta segunda parte, buenas tardes, Sebastián. Antes que me olvide, la asistencia va a estar habilitada recién a la noche, ¿sí? Así que ya hasta mañana va a estar habilitado para que puedan eh, dar el presente, entrar y completar, ¿sí? Les comentaba, esta segunda parte del módulo es la parte más bien de planificación o de administración de las finanzas de la empresa agropecuaria. ¿Por qué? Nosotros en una primera parte, con algunas herramientas de gestión, vimos el planeamiento de lo que se refiere al planeamiento económico. Vimos margen bruto, aprendimos a calcular los costos agropecuarios, eh, vimos situaciones de rutina, por ejemplo, para tomar una decisión puntual de una compra o no, pero siempre desde el campo de lo económico, es decir, lo que buscamos es la rentabilidad. En esta segunda parte del módulo, lo que vamos a ver es el análisis financiero y lo que nos va a interesar es la administración de la liquidez y la tasa de interés que ganamos o la tasa de interés que tenemos que pagar en concepto justamente de los costos financieros, los intereses. ¿Qué vamos a ver en esta segunda parte? No obviamente hoy, sino en el transcurso de esta clase y de las siguientes. Es más, ya van a tener para mañana la clase grabada de la clase anterior, en donde ya desarrollo ahí presupuesto financiero. Pero las herramientas que vamos a utilizar son el presupuesto financiero, elementos de matemática financiera para operaciones puntuales, y en lo tercer punto vamos a ver la evaluación de proyectos de inversión. Conceptos pura y exclusivamente muy básicos y sencillos para que tengan ustedes una idea de cuáles serían las herramientas para evaluar un proyecto de inversión. Bien. ¿Por qué es necesario que ustedes, digamos, aprendan matemática financiera, algunas cuestiones de matemática financiera? Porque en las operatorias comerciales de las empresas agropecuarias muchas veces se reciben instrumentos financieros, como ser, por ejemplo, cheques de pago diferido, como ser, por ejemplo, instrumentos de pago como pueden ser los pagaré, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan que esos instrumentos representan dinero, pero representan dinero en distintos momentos del tiempo y que se puede vía digamos, una función que es el endoso, se pueden transmitir a otras personas y de esta manera cancelar pagos, o sea, realizar pagos, sirven como medio de pago, o, por ejemplo, pueden servir como pagos a cuenta de alguna cuestión. Además, el análisis de la tasa de interés y de la liquidez nos va a indicar si me conviene desde el punto de vista financiero la operación, o sea, llevar a cabo la operación o no, ya sea de adquisición o de cobro, o sea, de pago o de cobro. Bien. Consulta, ¿están viendo la pantalla completa? Ahí, Sí, profe. ¿sí? Bueno. Nosotros lo que vamos a ver son elementos básicos para poder resolver algunas situaciones puntuales como estas que les decía, que se presentan con los cheques recibidos o los pagarés que uno emite o que puede llegar a recibir. En la clase que van a tener disponible a partir de mañana o del sábado, ¿sí? Van a ver otra herramienta que es el presupuesto financiero, cómo se organiza desde el área financiera una empresa agropecuaria, y en la
próxima clase lo que vamos a tratar de abordar es la evaluación de proyectos, los conceptos básicos de lo que es un proyecto de inversión y cómo se lo evalúa. Bueno, ¿qué es la matemática financiera? Es una rama de las matemáticas, de la ciencia de las matemáticas. Y esta rama lo que hace es utiliza el cálculo de los distintos tipos de créditos, intereses y anualidades. Las anualidades, ya vamos a ver, es lo que tiene que ver justamente con la amortización de los préstamos, por ejemplo. Asimismo, el análisis de los factores que intervienen en el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Esta es una definición de ese autor, Guillermo López Domrow. Acá hay un concepto básico. El dinero tiene un costo, y el costo del dinero es la tasa de interés. Entonces, si yo hoy tengo un peso en mi bolsillo y no lo invierto en otra cosa, estoy perdiendo plata. Y eso se llama costo de oportunidad, que es lo que vamos a ver. Ahora, ¿por qué estoy perdiendo plata? Porque podría estar ganando dinero. Entonces, ese es el concepto. El dinero de manera estática me genera una pérdida. ¿Por qué? Porque si estuviese aplicado a una inversión, me estaría generando una ganancia. ¿Sí? Eso que hace que el dinero cambie de valor a través del tiempo es lo que se llama la tasa de interés. Por eso los elementos que tienen la matemática financiera es el crédito, los intereses, las anualidades, la tasa de interés. Bien, ¿qué es el capital financiero? Porque toda inversión comienza con un capital, pero como esto es un presupuesto financiero, tenemos lo que se llama un capital financiero. Es el valor de un bien económico asociado a su vencimiento. Ese vencimiento puede ser de cobro o puede ser de pago. Les pongo una serie de ejemplos. Si yo digo tengo 1.000 pesos, ¿sí? Yo digo tengo 1.000 pesos, estoy expresando o estoy haciendo una expresión en términos económicos, pero no financieros. Si yo digo hoy yo tengo 1.000 pesos, es un concepto económico, porque hace a un activo. Ahora bien, si digo, tengo un crédito a cobrar en un año de 1.000 pesos, estoy expresando el mismo activo, pero en términos financieros. ¿Por qué? Porque es un capital financiero. El dinero, para que sea considerado capital financiero, tiene que estar asociado a una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento puede ser para cobrar ese dinero o esa fecha de vencimiento puede ser para pagar ese dinero. Entonces, si yo digo, tengo 1.000 pesos a cobrar en un año, ahí estoy en presencia de un capital financiero. O tengo 10.000 pesos a cobrar en un año. Lo mismo si diría, tengo 1.000 pesos a pagar en un año o tengo 10.000 pesos a pagar en un año. Esto es importantísimo, porque si no se referencia el tiempo, no se está hablando de un capital financiero, se está hablando de un capital económico, pero no financiero. El financiero tiene que tener sí o sí asociado una fecha de vencimiento y ese vencimiento puede referirse a un vencimiento para el cobro o un vencimiento para el pago. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí, chicos? Bien. Sí, Vilma, decime. Buenas tardes, profe. Acabo de ingresar tarde. No presté atención, así que si me podría reiterar cosa que empiece bien esta segunda etapa. Bueno, a ver. Sí, recién estábamos comenzando, así que no hay problema. Podemos volver algunas filminas para atrás. Decíamos que esta segunda etapa, lo que vamos a ver es la planificación o la administración de las finanzas
agropecuarias, es decir, las finanzas dentro de las empresas agropecuarias. Que toda la primera etapa se refirió al planeamiento o al presupuesto económico. Nosotros en la primera etapa vimos los costos agropecuarios, cómo se calculaban, el costo de la maquinaria, los costos laborales, vimos los márgenes brutos, vimos situaciones, por ejemplo, si me conviene o no me conviene adquirir un bien, que eran los presupuestos parciales, o sea, todo referido a un objetivo que era obtener la rentabilidad. La rentabilidad es un objetivo económico, ¿sí? Ahora bien, esta segunda etapa del módulo lo que va a desarrollar es las finanzas, es decir, el aspecto financiero de las empresas agropecuarias. Para eso vamos a ver 3 herramientas básicamente. Primero, van a tener una clase grabada de lo que es el presupuesto financiero, cómo se elabora un presupuesto financiero, que eso después vamos a ver un práctico puntual. Después vamos a ver en la clase de hoy, como segunda herramienta, los elementos básicos de matemática financiera para poder tomar decisiones digamos, en situaciones muy particulares, como son el cobro de los cheques diferidos o el levantamiento de los pagarés que, digamos, son obligaciones contraídas. Y una tercera herramienta que va a ser la evaluación de proyectos de inversión, es decir, a partir del análisis de la tasa de retorno, es decir, la tasa de rendimiento que va a tener un proyecto de inversión y el análisis de otros elementos como ser el periodo de recupero del capital, el análisis de sensibilidad, TIR, BAM, que son indicadores de los proyecto de inversión. Vamos a aprender los conceptos básicos de un proyecto de inversión agropecuario, ¿sí? Hasta ahí es la presentación de la segunda parte de este módulo. Decíamos que las matemáticas financieras son una rama dentro de las matemáticas, pero que estudian cuestiones particulares. ¿Cuáles son estas cuestiones particulares? El crédito, los intereses y las anualidades. Y esto tiene que ver porque el dinero tiene un costo. El costo del dinero se representa por medio de la tasa de interés. Hasta acá. ¿Se entendió, Vilma? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno. Retomamos entonces. Capital financiero. Este es otro concepto típico de la matemática financiera. Porque con el capital financiero se van a llevar a cabo las operaciones financieras. ¿Qué es el capital financiero? Es el valor de un bien económico, pero asociado a su vencimiento de cobro o de pago. Entonces decíamos, si yo tengo, por ejemplo, 1.000 pesos, le digo, yo cuento con 1.000 pesos, ese no es un concepto financiero, es un concepto económico. Ahora si le digo, tengo un crédito, o como dice el ejemplo, tengo 1.000 pesos a cobrar en un año, eso no es un capital económico, sino es un capital financiero. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, la matemática financiera, como les decía, es una especialidad dentro de las matemáticas. No vamos a ver todas y cada una de las leyes, pero sí vamos a analizar 2 leyes puntuales, que estas son leyes universales dentro de la matemática financiera. Uno es la capitalización, ahí está mal escrito, y esta parte hay un error de tipo es capitalización nada más, y la actualización. A su vez, esta capitalización puede darse por el régimen simple o compuesto y la actualización también por el régimen simple o compuesto. Nosotros en lo particular vamos a analizar la capitalización compuesta y la actualización compuesta. ¿Por qué? Porque este es el régimen que operan los bancos. Entonces, el simple lo que opera lo comercial, que es más, ustedes ya lo habrán tratado a ese tema en la vida cotidiana, cuando uno presta plata y dice, bueno, ¿cuánto me va a cobrar de interés? El 10%. Bueno, eso de calcular directamente sobre el capital
es la capitalización simple, por ejemplo, ¿sí? O van a un lugar y les dicen, ¿cuánto sale esta heladera? Sale 100.000 pesos. Y si la pago de contado y te hago un 15% de descuento. Ese descuento, que es una actualización, está por el régimen simple, por ejemplo. Entonces, eso básicamente podemos ver algunos ejemplos comunes, pero no se aplica en las operaciones comerciales, perdón, en las operaciones bancarias. En las operaciones bancarias se utiliza el régimen de capitalización compuesta o el régimen de actualización compuesta, que es lo que vamos a ver. Bien, ¿qué es la capitalización compuesta? Es una ley financiera según la cual los intereses producidos por un capital en un periodo dado se agregan al capital para calcular los intereses del periodo siguiente y así sucesivamente hasta el momento de cierre de la operación. ¿Sí? Yo acá les voy a hacer un pequeño ejemplo. A ver si estamos aquí. Denme un segundo que abro una hojita de Excel. A ver. Tengo que dejar acá. Bien. Aguárdenme un segundo. A ver. Ahí está. Bien. ¿Qué están viendo en pantalla, chicos? Tendrían que estar viendo una hojita de Excel. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bien, ahí me permitió. Bueno, ¿qué es esto de la capitalización compuesta? ¿Sí? ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe. Bien. Yo voy a tener un capital inicial. ¿Sí? Que les supongamos que es 1.000 pesos. Y tengo una tasa de interés que es el 10%. ¿Queda? Ahí. Bien. 10% mensual. Este sería el 10% mensual. Si yo tengo estos datos, yo les diría, o le haría esta pregunta. En el mes 1, si yo dejo estos 1.000 pesos en el banco, supongamos en un plazo fijo, ¿sí? ¿Cuánto voy a recibir en el mes 1? Voy a recibir, al finalizar el mes 1, mi capital
inicial, que eran los 1.000 pesos, por un lado, y después voy a recibir mis intereses generados, o sea, mis intereses ganados, que serían el 10% de esos 1.000. ¿Cómo calculo eso? Es 1.000 por el 0,10 y ahí me salen los intereses que gané. Ahí está. Entonces yo, al finalizar el mes 1, al final del mes 1, voy a tener la sumatoria de estos dos importes. Entonces voy a tener 1.100 pesos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, Ahora, profe. ¿qué pasaría en el mes 2? Es decir, yo agarro la plata y la dejo por 2 meses, no por un mes, sino por 2 meses. Entonces yo al finalizar el mes 2, ¿qué recibiría? Recibiría mi capital de 1.000 pesos, más ¿qué? ¿Qué se le ocurre que recibiríamos? Si yo pongo un plazo fijo por 2 meses. ¿El interés de los 2 meses? Claro. ¿Y cómo se compone el interés de esos 2 meses? Sería el interés del mes 1. ¿Cuánto era el interés del mes 1? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos, bien. Y el interés del mes 2. Compone interés del mes 1 y el interés del mes 2. ¿Cómo se compone el interés del mes 2? ¿Cuánto sería? 100 pesos. 100 pesos, ¿sí? Entonces yo al final del mes 2 tendría 1.000 pesos más 100 pesos del mes 1 más 100 pesos del mes 2. Entonces en total tenía 1.200. Bueno, esta fórmula de cálculo, por eso la desarrollo con ustedes, es errónea. ¿Por qué? Porque esto que estamos calculando así de manera proporcional, 100 y 100, es lo que se conoce como interés simple. ¿Me entienden ahora? Esto que calculamos así es justamente el interés simple. Y eso es lo que se confunden las personas cuando hablamos de interés compuesto. ¿Por qué cuando yo hago los cálculos no es lo mismo que lo que me da el banco? Porque el banco calcula la capitalización compuesta, no la capitalización simple. Es decir, calcula los intereses compuestos y no los intereses simples. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la capitalización compuesta o cómo se calcula esos intereses compuestos que calcula el banco? Porque yo estoy seguro que si ustedes van al banco y ponen 1.000 pesos a una tasa del 10% mensual, no le va a dar 200 pesos de interés, le va a dar un poquito más. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que utilizan el sistema de capitalización compuesta, no el sistema de capitalización simple. ¿Y cómo funciona el sistema de capitalización compuesta? En el primer mes es exactamente el mismo cálculo que en la amortización, que en la capitalización simple. Es decir, tenemos un capital inicial, calculamos los intereses de ese primer mes con la tasa, digamos el 10%, y tenemos un total del primer mes de 1.100. Ahora, a partir del mes 2, como la tasa de interés es mensual, cambia la base de cálculo de los intereses. Entonces, en este capital, en realidad yo voy a tener el capital
más los intereses del mes 1. Y esa va a ser la base de cálculo para los intereses del mes 2. Acá hay un error, el mes 2. Entonces, pasando en limpio, yo tendría acá, en realidad, 1.100 pesos, y a esos 1.100 pesos le calculo el 10% de interés mensual y paso a tener 1.210 pesos. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué pasaría en el mes 3? Yo en el mes 3 tendría el capital más los intereses del mes 2, ¿sí? Los intereses acumulados del mes 2. ¿Cuántos serían los intereses acumulados del mes 2? Los 1.200, o sea que en realidad yo tendría al mes 2, los intereses acumulados al mes 2, entonces yo tendría como base de cálculo los 1.210, a eso lo tendría que calcular los interés del mes 3, que sería ese 10%, y el total a percibir en el mes 3, en el final del mes 3, hay que sacar este igual, sería 1.210 más 1.121, yo en el mes 3 tendría un monto total a percibir por 1.331. ¿Lo ven? A ver, voy a achicar un poquito para que vean los cálculos que hicimos. Y esto es el régimen de capitalización compuesta. Es decir, este régimen me calcula a partir del segundo periodo el capital inicial más los intereses del periodo anterior. Y sobre eso me calcula la tasa de interés. ¿Sí? Me calcula los intereses aplicándome la tasa de interés. En el mes subsiguiente hace exactamente lo mismo. Sobre la base del capital más los intereses ya ganados de los periodos anteriores, aplica la tasa de interés y va ganando. Hay algunos autores que les dicen que este es un crecimiento exponencial, o sea, marcan eso, que el crecimiento es exponencial de los intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que es un crecimiento muy abrupto, y es verdad. ¿Por qué? Porque hay un cálculo del interés sobre el interés. Entonces, fíjense que acá, si uno descompone estos 1.110, uno podría decir que 100 pesos es el interés del capital inicial, más 10 pesos, que es el interés del mes 1, del interés del mes 01, ¿sí? Interés del mes 1. Y así exactamente con esto, o sea, uno podría decir, qué sé yo, 110 el interés del capital inicial, más 21 que vendría a ser, perdón, sí, perdón, a ver, lo hagamos. Este sería 110 es el interés del mes 1 más 11 pesos, ¿sí? Que sería el interés del mes 2. Y así se va armando esa secuencia.
¿Se entiende, chicos? ¿Cómo funciona el interés compuesto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Porque este por ahí es un tema nuevo para muchos, que nunca lo habrán visto, y es más, cuando uno presupuesta y pasa una actualización de lo que sea, de honorarios, una actualización de precios, siempre calcula con el interés comercial, que es el interés simple. Pero los bancos no se manejan con ese régimen o con esa forma de calcular los intereses. Se manejan con esta que es la que estamos mostrando, o sea, con el régimen de capitalización compuesta. Entonces, ustedes cuando van a hacer una transacción bancaria, descontar un cheque, cambiar un pagaré, pedir un préstamo bancario, tienen que analizarlo con el régimen de la capitalización compuesta. Porque si lo analizan con el régimen de la capitalización simple, nunca le van a dar las cuentas y van a tomar, digamos, decisiones sobre una información equivocada. Esto, que parece tan engorroso irlo calculando mes por mes, responde a una fórmula. A ver, los 121, ¿de dónde sale? Dice Andrea. Bueno, los 121 serían, 110 es el interés acumulado del mes 1 y los 11 es el 10% de los 121, de los 110, que sería el interés del interés, como dice bien acá, del mes 2. Andrea, ¿estás? ¿Qué hiciste esa pregunta? ¿Entendiste? ¿De dónde salen los 121? ¿Entendieron? A ver si ahí contestó. Ah, ya entendí. Perfecto, Andrea. Y así sucesivamente, como les decía. Entonces, esta manera que es bastante engorrosa en cuanto al cálculo individual de cada uno de los periodos, responde a una fórmula para calcular los intereses. Y eso es lo que está aquí. Y ahora les voy a mostrar cuál es esa fórmula para calcular los intereses. Ahí están viendo la pantalla completa, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ese ejemplo que acabamos de desarrollar es un poco explicativo de esta teoría, o sea, la ley, ¿qué es la capitalización compuesta? Es una ley financiera según la cual los intereses producidos por un capital en cada periodo se agregan al capital para calcular los intereses del periodo siguiente. Por eso nosotros vamos capitalizando, vamos agregando los intereses ganados en el periodo anterior para que, sumados al capital inicial, a partir de esa base, calculemos los intereses del periodo siguiente. Y así sucesivamente hasta el momento de cierre de la operación. Entonces siempre voy calculando capital más intereses y sobre eso calculo los nuevos intereses. Bueno, eso responde a esta fórmula. C sub n es igual a C sub 0 por paréntesis 1 más i elevado todo el paréntesis a la n. Esto tiene sus nombres. C sub 0 es el capital inicial. C sub n es el monto final. El paréntesis, es decir, lo que está dentro, que sería 1 más i, es el factor de capitalización. Y la n es el exponente o me marca el tiempo, ¿sí? Es la variable tiempo. Entonces, teniendo estas cosas en cuenta, y esta herramienta, que es esta fórmula más bien de la capitalización compuesta, podemos resolver situaciones puntuales que se le puede presentar a la empresa, como son las siguientes. Esto que está acá, estos enunciados, también a partir de mañana ya van a tener el trabajo práctico, pues yo los copié de ahí, los enunciados esto, para que lo resuelvan. ¿Sí? Bien.
¿Cómo resolvemos una situación como la siguiente? A ver, leamos. Dice, debido a una buena gestión financiera, la empresa cuenta a la fecha con un excedente de recursos financieros que se puede invertir para obtener un rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, administré bien los recursos financieros de la empresa y hoy tengo un importe en la caja, ¿sí? En la cuenta corriente del banco, positivo. Por eso es un excedente. Me fue bien con las ventas, pude hacer muy buenos negocios, entonces tengo una ganancia en la cuenta corriente de la empresa. La pregunta es, ¿qué hago con esa ganancia? Porque si yo no la invierto, y volvemos al inicio de la clase, estaría perdiendo plata. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama costo de oportunidad, que es la opción que dejo de hacer y cuánto dejo de ganar en la otra opción. Es decir, si yo tengo el dinero de manera estática, estoy perdiendo plata. ¿Por qué? Porque si lo invierto, por ejemplo, en un plazo fijo, voy a estar obteniendo un 10% de intereses. Entonces, si yo no lo invierto, estaría perdiendo teóricamente un 10% del capital que tengo. ¿Se entiende este concepto, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué pierdo plata? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué al tener plata inmovilizada estoy perdiendo plata? A ver, Sebastián, ¿por qué se dice que la empresa pierde plata si tiene dinero inmovilizado? ¿Pierde plata porque se valoriza? O Ojo, no tiene nada que ver con la inflación, ¿no? Eso es otra cosa. Pero ¿por qué pierdo plata? Porque ahí hay un concepto que es el que acabo de desarrollar, que es el de costo de oportunidad. Si hoy ustedes tuviesen 1.000.000 de pesos, ¿sí? ¿Qué pueden hacer con ese 1.000.000 de pesos? Muchísimas cosas. Pueden guardarlo, pueden comprar acciones, pueden poner un plazo fijo, pueden no hacer nada. Ahora, cada una de esas opciones le va a generar dinero o no le va a generar nada. Si ustedes lo dejan quieto, no le va a generar nada. Ahora, ¿por qué se dice que se pierde plata? Y esto, por favor, anoten, porque esto sí se toma como un concepto dentro de los parciales. Se pierde plata porque se deja de ganar. Ese es el concepto. No es que se desvaloriza. La desvalorización tiene que ver con la inflación. Y acá nosotros hacemos un análisis financiero que si bien la inflación tiene su impacto, pero para simplificar el cálculo y para simplificar la situación, consideramos un periodo de estabilidad, o sea, como que no hay inflación. Porque sinceramente no nos interesa ver la inflación, porque la inflación te hace perder plata por desvalorización, pero también se desvaloriza todo, porque la inflación, cuando uno dice, ahora se publicó la inflación, da el 8,75 por ahí, para abril, que es la inflación que se cerró. Bueno, pero ¿qué significa eso? Que en promedio todos los bienes de la economía aumentaron sus precios en un 8,75%. Entonces, si aumentó eso, también aumentó la plata mía en esa misma proporción. Entonces, por eso la inflación no es un factor a tener en cuenta tanto como se espera. Sí, el hecho de la tasa de rendimiento, que sería la tasa de interés que me da el banco. ¿Qué pasó actualmente con las tasas de interés de los bancos? ¿Bajaron o subieron? Bajaron. Bajaron escandalosamente. Si uno se pone a ver publicaciones anteriores o por ahí noticias de hace no mucho más de 4 meses, ¿sí? Las tasas eran del 80%. Por ejemplo, la tasa que te pagaba Naranja X, por dar un ejemplo, por tener la plata en la billetera virtual, era el 80% anual. ¿Es así o no? O por ahí.
Ahora, ¿cuánto te paga? 56. 60. Ahora 56,60. Fíjense cuántos puntos bajó la tasa de interés. Muchísimos, ¿sí? Más de 20 puntos en algunos casos. Entonces, y la inflación pasó de un 15 a un 8, o sea que si uno se pone a pensar, la inflación de marzo fue un 15 y la inflación de abril un 8, o sea, para que vean que no tiene relación lo financiero con la inflación. Sí hay puntos de contacto y en donde sí se vincula, pero no es una vinculación estrecha, porque la tasa de interés, que es lo que sí maneja en la economía, cayó 20 puntos y la inflación pasó de 15 a 8, o sea, cayó 7 puntos. Entonces, no hay una correlación. ¿Qué quiere decir eso? Que no significa que si aumenta la inflación en un 10, la tasa de interés y todos los préstamos van a aumentar en un 10. No necesariamente. Generalmente aumentan muchísimo más. Y ahí está el ejemplo, ¿sí? La tasa de inflación bajó un 7%, o sea, de 15 bajó a 8, pero la tasa digamos, del sector financiero bajó más de 20 puntos, de 80 y pico bajó a 56. ¿Se entiende? ¿Se entiende que no tiene nada que ver la inflación? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene que ver y qué es lo que nosotros analizamos? La tasa de interés. Siempre se analiza la tasa de interés. Entonces, fíjense, ¿qué dice el enunciado? Dice, debido a una buena gestión financiera, la empresa cuenta a la fecha con un excedente de recursos financieros que desea invertir para obtener un rendimiento. Los recursos financieros ascienden a 1.000.000 de pesos disponibles para invertir. O sea, tengo 1.000.000 de pesos para invertir. El banco ofrece una tasa del 12% anual para cualquier tipo de inversiones. Entonces yo acá tengo dos opciones. ¿Invierto o no invierto? Si yo invierto, en el año voy a ganar el 12%. Es decir, si yo pongo la plata el 1 de enero, el 31 de diciembre, cuando se cumple el año calendario, yo voy a tener 1.120.000 pesos. El 120.000 pesos es el 12% del millón. Ahora, si yo no hago nada y estamos en un contexto sin inflación, yo el 1 de enero tenía 1.000.000 de pesos, no lo invierto, ¿qué voy a tener al 31 de diciembre? 1.000.000 de pesos. Y entonces, ¿por qué se habla de que perdí? A ver, Dulce, ¿estás ahí? Dulce, ¿estás? No, no contesta. A ver. María Soledad, ¿estás? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, ¿Estabas prestando atención? sí, profe. Estoy así ¿Sí? bastante engripada y mal, pero lo Ah, está bien, estamos parecidos, estamos parecidos. Bueno, Sí, ¿por qué se dice que perdí? Porque si porque yo no, tengo a fin de año el 1.000.000 de pesos, ¿por qué se claro, dice que perdí? porque no invertí, porque no generó ese dinero que podría haber estado en esa tasa del 12% anual, podría haber generado esos 120.000 pesos que no los tengo. Entonces quedo con el millón nada Exacta, más. exactamente, exactamente. ¿Y cuánto perdí? 120.000. Exactamente. ¿Se entendió ahora, chicos? Entonces, uno a veces la pérdida, ¿por qué lo explico esto? Porque en otros cursos había confusión, me decían, pero profe, si perdí, entonces tengo que tener menos de 1.000.000. No, no. La pérdida es lo que dejé de ganar. Y por ahí a veces eso cuesta entenderlo a la primera vez que uno lo analiza, ¿no? ¿Cómo que perdí? Y sí, perdiste porque no ganaste. Y parece un juego de palabras, pero en realidad es eso. Yo pierdo porque no generé los intereses para eso. ¿Y qué se necesitan para generar intereses además del capital?
y de la tasa. ¿Qué se necesita? ¿Qué pasó ¿Tiempo? entre el tiempo? Esa es la variable y el recurso que es escaso, porque el tiempo no se recupera, chicos. Yo puedo volver a recuperar 1.000.000 de pesos de capital. La tasa, el banco puede volver a ofrecer un 12% de tasa de interés, pero el año que no invertí, no puedo volver a recuperarlo. Será otro año, pero no será el mismo. ¿Se entiende? Entonces, el recurso acá que es escaso, y por eso nos interesa al campo de las ciencias económicas, porque es administrar los recursos escasos, es el tiempo. El tiempo es lo que no se recupera, y como el tiempo no se recupera, se pierde la posibilidad, y ahí los economistas, porque este es un concepto que viene de la economía, se pierde la oportunidad de ganar dinero. Y eso, ¿sí?, tiene un costo. Porque si yo, en lugar de, y acá está un poco vinculado el tiempo, Giselle, exactamente. Acá está un poco vinculado a lo que nosotros veíamos con margen bruto. Si nosotros hacemos trigo, ¿cuánto vamos a ganar haciendo trigo? Si vamos a ganar 200.000 pesos en el año, me conviene hacer trigo. Ahora, si yo no voy a ganar 200.000 pesos, voy a ganar 100.000 pesos en el año, no me conviene hacer el trigo. Me conviene ponerlo en un plazo fijo. ¿Por qué? Porque yo con el plazo fijo ya ¿cuánto iba a ganar? 120. Entonces, el costo de oportunidad que nosotros veíamos en el margen bruto, acá lo vemos, digamos, desde el enfoque financiero. Yo pierdo la plata si no la invierto. Entonces, dinero que no está invertido es dinero que no está generando intereses. Y si no está generando intereses, es un recurso financiero desaprovechado. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que vamos a hacer es comenzar a resolver los ejercicios. Entonces, para eso, denme un segundo, voy a copiar el enunciado. Lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Bien. Bien. Esto, como les digo, después ya van a tener el enunciado del ejercicio subido también en la plataforma. Ahí están viendo el Excel, chicos. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Lo que hice es copiar el enunciado que teníamos en la... me está faltando la... Aguárdenme un segundo. Me está faltando, en la segunda filmina está la actividad, que es lo que tenemos que hacer. Aguárdenme un segundo. Copié los datos y me falta el se pide. Bueno. Bien. Entonces acá tenemos ejercicio 1. ¿Ahí están viendo el Excel, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué me Sí. dice? Sí. Sí, Vilma. Bueno, ¿qué me dice? No, dije sí, profe, que sí se veía el Excel. Bueno. Bueno, perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué dice el enunciado? Dice, debido a una buena gestión financiera, la empresa cuenta a la fecha con un excedente de recursos financieros que desea invertir para obtener un rendimiento, es decir, para obtener unos pesos más. Los recursos financieros ascienden a 100.000 pesos disponibles para invertir. El banco ofrece una tasa del 12% anual para cualquier tipo de inversiones.
se pide a calcular el monto, o sea, capital más intereses con capitalización anual. Calcular el monto, capital más intereses con capitalización semestral. Calcular el monto con capital más intereses con capitalización mensual. Y un D, que lo voy a leer acá, dice, se conoce en la actualidad que la empresa debe asumir un compromiso de pago dentro de 3 meses, que asciende a la suma de 1.350 pesos. ¿A qué tasa debería invertir los excedentes financieros para cubrir los compromisos asumidos? Es una cuarta alternativa. Entonces, a ver, comencemos por el principio. Me piden una capitalización anual. ¿Sí? Entonces, veamos, perdón, antes de esto, lo vamos a poner un poquito más abajo, saquemos los datos. ¿Qué datos tengo? Yo tengo, primero, dice, debido a una buena gestión, los recursos financieros ascienden a un millón. ¿Qué es ese millón, chicos? El capital inicial. Exactamente. Entonces, el capital inicial, que nosotros lo llamamos C, yo le voy a poner acá la O minúscula, ¿sí? Que sería C sub 0, ¿sí? Ahí sí. A ver si puedo achicar acá. Bien. Eso es 1.000.000 de pesos. ¿Qué otros datos tenemos? La tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? Que sería I. El 12%. O sea, ¿qué hago? Fíjense lo que voy a hacer. 12 dividido 100. Y ya el Excel solo me calcula el 12%. Si ustedes lo están haciendo con lápiz y papel, hacen 12 dividido 100 y le va a dar 0,12. Bien. Y después, ¿qué otro dato tenía que tener? El tiempo, que sería mi N. El tiempo. En este primer paso, que es capitalización, a ver, vamos a ir insertando acá. Esto que era la capitalización anual. Me está marcando que el tiempo es el año. ¿Por qué? Porque la capitalización es anual. Entonces yo acá, en mi N, es 1. ¿Por qué? Porque es un año. ¿Está claro? Y la tasa es anual. Las tasas, cuando yo doy este tema, siempre les digo a los chicos, a mis alumnos, las tasas tienen nombre y apellido. El nombre es el número de la tasa y el apellido es la capitalización o el régimen al cual pertenecen. Entonces, yo no le puedo decir 12% nada más. Bueno, en realidad sí, se puede decir 12% y eso generalmente se sobreentiende que es el año. Cuando no se especifica el tiempo, se entiende que ese es el año. A ver, si yo a ustedes les digo, la inflación fue del 8,75. ¿Qué entienden ustedes? Ese 8,75, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Al mes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usualmente la tasa de inflación se calcula por mes. Este mes es un valor, el otro mes es otro valor y así sucesivamente. En cambio, si yo quiero comparar año con año,
tengo que decir, en el año 2024 la tasa fue del 70% y en el año 2023 la comparación interanual fue de un 58%. Pero tengo que aclararlo. Es por eso que yo les digo, la tasa tiene nombre y apellido. El nombre es el número, 12%, 13%, 15%, 56%, y el apellido es el periodo de capitalización, anual, mensual, cuatrimestral, etc. Entonces, la fórmula que yo tengo, que acá lo voy a poner, fórmula, era igual al capital final, va a ser igual a ¿qué? Al capital inicial por 1 más I y todo eso elevado a la N, ¿sí? Yo acá no tengo el simbolito del elevado. A ver. Bueno, yo voy a poner la palabra elevado a la N, ¿sí? A ver, aguárdenme un segundo. Tiene que estar acá. El código AXI de elevado. Es Alt 94, perfecto. Entonces, siempre que no encuentren algo en Excel, el Excel se maneja con los códigos AXI, entonces lo buscan y ahí le va a salir, ¿ve? Entonces, este es Alt 94, ahí está el símbolo de elevado a la N. Y este N es supraíndice. O sea, bueno, acá, este N puntualmente, formato de celda, supraíndice. Ahí. Y ahí lo tienen elevado a la N. ¿Sí? Y este N de acá es subíndice. Ahí como para darle. Y esta O. Esto es para lo que están haciendo con Excel, lo que es como para que quede bonito. ¿Sí? Lo que están haciendo con lápiz y papel, lo corrigen, ponen subíndice y supraíndice. Y esto lo ponemos acá. Entonces ahí quedaría la fórmula completa. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces acá lo que me está pidiendo justamente es el C de N, o sea, el capital, el monto anual, que sería el C sub N. Eso es lo que no sé. Entonces acá, para saber eso, aplico esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, esto es lo que no sé. Entonces pongo la signo de pregunta y se aplica la fórmula. Ahora, apliquemos la fórmula. Siempre lo recomendable es copiar la fórmula, partir de la fórmula y empezar a reemplazar. Entonces esto lo voy haciendo renglón por medio o fila de por medio para que sea más prolijo. Acá yo tengo 1.000.000 por paréntesis 1 más 0,12, cierro paréntesis, elevado a la n. Y acá esto, aunque parezca, digamos, una obviedad, pero se lo tienen que preguntar. ¿Cuántos años, ¿sí?, existen en un año? Uno. 1, exactamente. Entonces, elevado a la 1.
Ahí me traje un poquito más de agua para poder, si no la garganta me tiene a full. Entonces, ¿cuántos años existen un año? 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ahí lo tienen al cálculo desarrollado, ¿sí? Que es este. Entonces, es 1.000.000 por 1 más 0,12 y todo ese paréntesis elevado a la 1, que me va a dar el mismo número. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto, copiarlo acá, pero si yo pongo acá un igual, ya se resuelve, ¿sí? Esto lo vamos a poner en la separación de los puntos. Esto ya es una cuestión para darle mejor presentación. Y ahí contestamos la pregunta 1. ¿Ven? Calcular el monto capital más intereses con capitalización anual. Entonces, este es el monto anual. Monto anual. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a la capitalización semestral. Capitalización semestral. En la capitalización semestral dice, tenemos que aplicar exactamente con los mismos datos, pero ahora tenemos que encontrar, si volvemos a copiar lo mismo, pero hay cambios. ¿Cuáles son esos cambios? La tasa sigue siendo anual. Un error es agarrar y decir, si el 12% es anual, el 6% es semestral. Eso es un error. La tasa no se divide. ¿Sí? La tasa sigue siendo anual. Lo que cambia acá es mi N y mi C sub N. ¿Por qué? Porque el tiempo ya pasan a ser, y ahí me pregunto, yo acá me tengo que preguntar, ¿cuántos semestres hay en un año? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. 2. Entonces, 2 semestres. Y este va a ser el monto semestral. ¿Sí? Bien. Acá ocurre una situación. ¿Cuál es la situación? Que yo tengo acá una tasa anual que no puedo aplicarla directamente así. ¿Se entiende? No puedo aplicarla. ¿Por qué? Porque la tasa es semestral y yo tengo que calcular un semestre. Entonces, acá lo que se hace es un cálculo que se llama equivalencia de tasas. ¿Cómo se hace la equivalencia de tasas? Se dice 1 más 0,12 es en un año. Y va a ser igual, este 1,0,12 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 1 más UNI, SEM, de semestral, que no conozco, elevado. ¿Cuántos semestres había en un año, chicos? 2 semestres. 2 semestres, elevado a la 2. ¿Se entiende? A ver acá. Ahí. El igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? Despejo
el I, yo esto le voy a poner un subíndice, perdón, el ISEM. Despejo la tasa semestral. La despejo. Entonces acá yo voy a tener la raíz cuadrada, y esto les enseño, por ahí si no lo sabían, la raíz cuadrada se puede expresar como potencia, pero de manera fraccionaria, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada, si yo paso esta potencia para acá, yo puedo decir en realidad 1,12, ya resolviendo el paréntesis, elevado a un medio. Esa es otra manera de decir la raíz cuadrada de 1,12, ¿sí? Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A 1 más m. O sea, me va a ser igual a esto. Entonces yo acá, ¿qué puedo decir? Toda la raíz cuadrada, o sea, todo esto menos, ¿qué cosa? Menos 1. ¿Y de dónde sale ese menos 1? Ese menos 1 sale de este 1 que está acá, que ahora se los pinto, ¿sí? De otro color, rojo, que pasa restando acá. Rojo. ¿Lo ven? Eso me va a dar igual a ¿qué cosa? A la tasa semestral. Porque este que está acá ya se elimina y queda así. Entonces la tasa semestral va a ser igual a este cálculo que está acá. Yo lo voy a hacer. A ver, ¿cuánto les da a ustedes? Díganme. Háganlo con la calculadora. Y díganme cuánto les da. ¿Cuánto les da? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer raíz cuadrada de 1,12 o 1,12 elevado a un medio menos 1. O sea, primero sacan la raíz y después le restan el 1. ¿Cuánto les da? 0,12. ¿Cómo? 0,12. A ver, veamos. No, le tendría que dar 0,058. O sea, ustedes hacen la raíz cuadrada de 1,12. Hagan eso primero y apretan igual. Y a ese valor que le da resultante, le restan un 1. Y ahí me dicen, ¿cuánto les da? 0,058. Bien, le da este valor, el mismo que Sí. llegué yo. Sí, había puesto mal el calculador. Ah, bueno, perfecto. Entonces, como les dio eso, ¿sí? Recién ahí podemos aplicar la fórmula. Recién ahí. Y esto que tengo acá, la fórmula para un semestre. O sea, esto sería acá, fórmula para un semestre. Para un semestre. Entonces, acá yo ¿qué tendría? Este se mantiene acá. Acá tengo el capital, que serían el millón, por 1 más 0,05830, para redondear, ¿sí?
Y a eso elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Se eleva a un semestre. La tasa es semestral, porque ya cambió la tasa, fíjense, ya no estoy haciendo 1,012, que la tasa era anual, estoy haciendo 1,05830. Esa es la tasa semestral, que sería la que calculamos acá. Entonces, en un semestre, por eso se eleva a la 1, ¿cuánto me da? ¿Se entendió? ¿Se entendió eso, chicos? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, profe. si yo cambio por la equivalencia de tasas, yo cambio la tasa anual, que es la que me da el problema, por una tasa semestral, que es la que calculo. Y recién ahí, cuando cambié la tasa, puedo aplicar la fórmula. Porque si yo no cambio la tasa, no sé cuánto voy a ganar en un semestre. Entonces, ahí recién cambio la fórmula y me quedaría de esta manera. Yo en un semestre, fíjense, ahí a ver, un vasito. En un semestre tendría 1.058.300 pesos. ¿Lo ven? Fíjense, otro dato. ¿Cuánto es el interés total que gana en un año? Por un año. El interés por un año, ¿yo cuánto gané en un año? Yo gané, si ustedes se ponen a pensar, 1.120.000 menos 1.000.000. O sea, gané 120.000 pesos. ¿Es así? ¿Es así o no? Sí, profe. Bien. Y en un semestre, ¿cuánto gané? El interés por un semestre, ¿cuánto es? 58.300. Bien. Fíjense que no es la mitad de 120. ¿Cuánto es la mitad de 120? 60. 60.000. Entonces, ¿qué quiero referirme con esto? Que no se puede dividir la tasa. Es un error. Si no se calcula mal. Yo no puedo decir si el 12% es anual, entonces el 6% es semestral. Está mal, ¿sí? Porque no se calcula así. Fíjense que a mí yo tengo un 0,5830, que eso si uno lo trabaja en tanto por ciento, o sea, lo multiplica por 100, esa tasa yo la multiplico por 100 y en realidad yo tengo, perdón, sería así, y esto directamente, ahí me da un 5,83, que no es un 6, es un 5,83. Por eso el interés por un semestre no me da 60, me da 58.300 pesos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, sí se entendió.
Bueno, Profe. ¿te parece que hagamos la última capitalización mensual o quieren que la dejemos como tarea para la casa? Profe, para hacer la mensual, ¿se hace el mismo cálculo de equivalencia? Exacto. Tenemos que conseguir ahora una tasa mensual. ¿Quieren que lo hagamos o la dejamos como tarea para la casa? La hagamos, profe. La hagamos. Hagamos, Bueno. profe, lo hagamos. Sí, Hay tiempo. Profe. Bueno, pero no me dejen hablando solo, ¿no? Contesten. Sí, Sebastián, decime. En el 58,300, o sea, sería tasa por un solo interés, ¿no? Vale, todo el semestre. Entonces, ¿Cómo? Discúlpame, te escucho entrecortado. 58,300, digo. ¿Dónde saldría ese? Sería un semestre, sería 58,300. No te entiendo. ¿Qué número? Que Te escucho 300 y no hay ningún 300. Por eso, ¿a qué te referís? ¿Cómo? Acá el último, 58,300. ¿Este número de dónde saldría? Porque yo me quedé ahí. ¿Qué número? Porque eso es lo que no te estoy entendiendo. ¿Qué número es el que no querés averiguar? 58,300. Ah, sí. Los 58.300, ahí ahora, perdón, ahora sí te entendí. Los 58.300, sí, el interés por un semestre. Por un semestre sería. Claro, ¿y cómo sale el cálculo del interés? El cálculo del interés, y eso anoten porque eso sí no lo tienen, el interés es igual al monto menos el capital inicial. Entonces, si yo les pido cuánto es el interés en un año, ustedes tienen que hacer el monto anual menos el capital inicial. Si les digo cuánto es el interés en un semestre, hacen el monto semestral, que sería 1.600.000. El de acá, es el monto semestral. ¿Sí? Este C sub n es un monto semestral. ¿Por qué semestral? Porque la tasa que aplicamos acá, el 0,05830, es la tasa semestral. Entonces, si la tasa es semestral, el monto es semestral. Si la tasa es anual, el monto es anual. Si la tasa es mensual, el monto es mensual. Ahora, para calcular los intereses siempre es el monto menos el capital inicial. Entonces, ¿cómo salen estos 58.300, que es los intereses por un semestre? Es el monto, 1.058.300, menos el capital inicial, que es 1.000.000. Entonces, ahí me quedan los 58.300. ¿Se entendió ahí, Sebastián? Sí, profe, sí, entendí. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, ahora veamos el mensual, la capitalización mensual. Vuelvo a copiar los mismos datos. O sea, si ustedes están haciendo lápiz y papel, tienen que volver a copiar los mismos datos. Siempre esa es la forma ordenada en la que se va resolviendo. Y acá, ¿qué tenemos? La tasa de interés no se cambia. La tasa de interés es un dato del enunciado, entonces no se cambia. El tiempo, yo tengo 12 meses. Bueno, en realidad, ¿yo qué tendría que preguntarme para saber el tiempo? Yo tendría que decir, ¿cuántos meses hay en un año? ¿Cuántos meses hay en un año? Chicos, ¿cuántos meses hay en un año? 12. 12, 12. 12 meses, por eso se pone 12. Y acá lo que vamos a calcular es el monto mensual. Mensual. Entonces, vamos a hacer la equivalencia de tasas. A esto reemplazamos, no sería ISEM, sino IMEN, de mensual, y no sería elevada a la 2, sino sería elevada a la 12.
¿Se entiende? Ya no se... se eleva a la 12 porque es una tasa mensual. Y ahí volvemos a hacer, acá sería 1,12 elevado a la 1 sobre 12. Esta es la otra manera de sacar las raíces, ¿sí? Una raíz se puede expresar como un número elevado a la fracción. O sea, a un número elevado a 1 sobre 12 es equivalente a decir la raíz 12, digamos, el índice de la raíz, que sea el 12, de ese mismo número. Y acá me queda, como pasó para allá, me queda acá, de esta manera así. Perdón, este men va como supraíndice, subíndice. Y acá también. Ahora sí, despejo IM, que está sumando, perdón, el 1, despejo IM, y el 1 que está sumando lo paso restando, por eso este viene acá, y acá me queda IM. ¿Cuánto les da el cálculo, chicos? ¿Cuánto les da el cálculo a ustedes? A ver, háganlo, a ver si llegamos a lo mismo. A mí me da 0,094. 0,09488. A ver, veamos. Muy bien. 0,009489, si quieren, porque acá este 7, ¿sí? Redondea ese 8, ¿sí? Y esta sería la tasa, ¿qué tasa? Mensual. Entonces, ahora, a esta altura, recién ahí, podemos calcular el monto mensual. Ya tenemos la tasa mensual, entonces este va a ser el monto mensual. Poner acá y reemplazamos. Sería 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 1 más 0,009489, yo lo voy a redondear ahí, ¿sí? Elevado, ¿a qué número lo elevamos? A la 1. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el interés que ganamos en un mes. ¿Dónde está la confusión? ¿Por qué acá elevamos a la 12 y por qué acá elevamos a la 1? Acá elevamos a la 12 porque queremos encontrar de una tasa anual una tasa mensual. Entonces, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Por eso se eleva a la 12. Porque lo que queremos es encontrar una equivalencia de tasas. Una tasa mensual elevada a la 12 tiene que ser lo mismo que la tasa anual. En este caso, nosotros lo vamos a tener elevado a la 1. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto es el monto en un mes. O queremos saber cuánto es el monto en un semestre. O queremos saber cuánto es el monto en un año. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno, entonces ustedes fíjense que si tendríamos esa tasa,
¿Cuánto sería el interés mensual? El interés mensual sería igual a 1.9.489 menos el interés mensual sería igual a 1.989,00 menos 1.000.000. ¿Cuánto es eso? 1.489. Exactamente. Ya lo voy a corregir yo acá. Me queda así. ¿Lo ven? O sea que si yo lo dejaría un mes a la plata, yo ganaría 9.489 pesos. Nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar la clase que viene con el ejercicio D, ¿sí? Y con el segundo ejercicio que ya es actualización. Yo lo que necesitaría es que a partir de mañana, perdón, a partir del sábado, ustedes se descarguen el material, que se va a llamar, es un apéndice en realidad de un libro, Operaciones Básicas de Matemática Financiera, lo lean, se aprendan las fórmulas de interés compuesto y de actualización compuesta y los componentes de cada una de las fórmulas, para que ya volvamos el lunes y ya lo terminemos de resolver a este ejercicio y hay 2 ejercicios más de actualización. ¿Sí? El material lo van a tener disponible el sábado a la mañana ya. No es mucho, son 4 hojitas, pero sí necesito que ya las traigan leídas para que podamos avanzar y ya el abordaje de las fórmulas ya lo tengan ustedes hecho. Son 2 fórmulas, una de interés compuesto, que esta es la que acabamos de ver, y la otra de actualización compuesta, que lo vamos a terminar de desarrollar con los otros 2 ejercicios. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? No, profe, no tengo ¿No? dudas. Bueno, Profe, tengo una ¿sí? duda respecto al práctico. Dijo que iba a poner un video en la plataforma el lunes a la noche y no lo puedo Sí. ver. No, porque no lo terminé de editar, ¿sí? Ah, Y es más, ese video va a ser de presupuesto financiero, es la otra herramienta. Acuérdense que en esta segunda parte del módulo vamos a ver 3 herramientas. Una, presupuesto financiero, otra, elementos de matemática financiera, y la tercera es evaluación de proyecto. Entonces, la parte teórica de presupuesto financiero va a ser ese video, que también calculo yo que el mismo sábado ya lo van a tener disponible, ¿sí? bien. Y las notas del parcial de la parte práctica. Y eso también para el próximo lunes ya van a tener publicadas en la plataforma. Bueno, Lo que profe. estuve viendo es bastante flojo, ¿no, chicos? No los terminé de corregir en conjunto, pero estuve viendo y bastante flojo. Tienen la posibilidad del recuperatorio, pero no se dejen estar, ¿sí? No se dejen estar porque no es una materia difícil, pero sí es una materia que requiere que vayan llevando la lectura del material y vayan llevando también la ejercitación. Todos los trabajos prácticos, que no son muchos, porque no son muchos los trabajos prácticos, los resolvemos prácticamente en un 90% en clase. Entonces, y quedan grabadas las clases para que puedan volver a hacerlo. Entonces,
tienen que ejercitarse. Lo que se tomó básicamente fueron preguntas teóricas de los primeros 2 materiales que subí, y después se tomó 2 ejercicios, 2 o 1 ejercicio, no recuerdo ahora, pero eran, digamos, idénticos a los que desarrollamos en trabajo práctico. O sea, se cambió creo que los números nada más, para que vean que no se toma otra cosa que no se da, pero aún así los resultados no fueron muy buenos. Entonces, tienen que prestarle atención, y es una materia que si ustedes quieren todo junto leerlo la última noche previa al parcial, no le va a resultar, porque necesita su tiempo. No es una materia difícil, pero sí necesita su tiempo de preparación, como cualquier otra materia. Entonces, yo lo que noté es que en algunos casos, por distintos motivos, ya sea laborales, o digamos familiares, por distintos motivos, pero no llegaron a ver todo el material, lo prepararon muy flojito, y eso se reflejó en la contestación, sobre todo de las preguntas de múltiple choice. En la parte práctica le fue un poco mejor, pero en la parte teórica, que era la lectura y contestar si es verdadero o falso, o elegir una opción, ahí fallaron, y eso sí es grave, porque eso ya me muestra a mí que no hay horas de estudio, y si no hay horas de estudio, se complica, ¿sí? Porque la parte práctica también van a empezar a fallar, si no se sientan a estudiar los conceptos y a interrelacionar los contenidos, no van a terminar de entender. Así que a los que les fue mal, que todavía, como les digo, no tengo las notas definitivas porque fui corrigiendo por parte, yo estimo que ya este fin de semana ya voy a poder cerrarle una nota a cada uno de la parte teórica y la parte práctica. Pero a los que les vaya mal, primero, no bajen los brazos porque tienen un recuperatorio, y el recuperatorio son las últimas 2 semanas de finalización del módulo, o sea, es ahí nomás, estamos hablando de acá 3 semanas, ya pueden estar recuperando. Y se puede recuperar los 2 parciales, o sea que no hay excusa para no estudiar. Lo que sí, esa ya es la última oportunidad. Si no lo aprueban ahí, quedan en condición de libres. Y recuerden que ustedes son una corte única, entonces esto no se vuelve a reedictar. Entonces, pónganse las pilas, no es mucho para estudiar, no son muchos trabajos prácticos para practicar, ¿sí? Y lo podemos hacer. Y después, para las personas que por ahí tenían complicaciones con el Excel, yo ofrecí, y tuve muy buena recepción por parte de la universidad, de darles un pequeño curso de las funciones básicas del Excel y resolver juntos nuevamente los ejercicios. O tranquilamente lo pueden hacer con lápiz y papel, pero para eso necesito que se apersonen en la universidad. O sea, si ustedes quieren que lo resolvamos con pizarrón, yo no tengo ningún problema. Es más, las personas que fueron a clase presencial a la universidad me han visto que tengo ahí los fibrones, el borrador, y lo resolvemos, no hay ningún problema, pero lo tienen que hacer ustedes, o sea, tienen que venir y presenciar la clase. No es obligatorio, pero para las personas que por ahí no encuentran la solución con el Excel, los invito a que vengan a las clases. Y si no, ya se coordinará con el agente de administración en algún momento, también darle una charla o una suerte de seminario puntual de cómo usar el Excel para la resolución de estas cosas, que a usted también le va a quedar como una enseñanza y un aprendizaje para después la parte práctica laboral, ¿sí? Cuando tengan que hacer un margen bruto, o tengan que hacer el cálculo de un laboreo, un costo de la maquinaria operativo, o sea, un costo operativo de la maquinaria, ya van a tener los modelos de las planillas en los archivos. Así que eso, por ahí después consúltenle a Agustín o a Romina en los días o las fechas que se pueden, que están disponibles, pero para eso también necesito que asistan, ¿sí?
para que también sea un contacto más cercano y es mucho más sencillo, estando en forma presencial, tenemos la disponibilidad de computadoras, una para cada uno en la universidad, así que no hay excusa, ya sea o para hacerlo con lápiz y papel o para hacerlo con el Excel. Ya depende de ustedes que le pongan voluntad y que remontemos esta situación, que es una situación completamente remontable, ¿sí? Tranquilamente pueden aprobar el recuperatorio porque va a ser del mismo nivel, o sea, van a ser ejercicios parecidos a los que se tomó y va a entrar la teoría que no entró en el TP1, perdón, en el parcial 1 no entró costo de la maquinaria. O sea, ¿qué va a entrar ahora? Costo de la maquinaria, ¿sí? No entró el documento de planeamiento que les dejé. ¿Qué va a entrar entonces en el recuperatorio? Planeamiento. Que ya estuve viendo, muchos ya se lo estuvieron descargando. Entonces, con tiempo, váyanlo leyendo, vayan estudiando. No es un material extenso, pero es importante que lo vayan estudiando con tiempo. Y para el parcial, va a entrar de la parte práctica, seguramente estos ejercicios de capitalización, y de la parte teórica va a entrar más que nada evaluación de proyecto y presupuesto preliminar, perdón, y presupuesto financiero. Así que la parte teórica van a ser de evaluación de proyecto y de presupuesto financiero, preguntitas de eso, y de la parte práctica va a ser elementos de matemática financiera. Así que bueno, a ponerse las pilas, que todavía no está nada dicho y que totalmente es remontable y recuperable la situación de cada uno de ustedes. Bueno, Profe, chicos, profe, sí, ¿cuándo sería el segundo parcial? y cuando terminemos estos temas, yo calculo que la semana que viene, porque son cortitos, o sea, vemos presupuesto, sí, tendría que ver el cronograma, pero creería que la tercera semana, si mal no me equivoco, la tercera semana de junio, y los recuperatorios serían la última semana de junio. Tendría que ver el cronograma por si no me estoy quedando, digamos, si no, sé que hay un feriado, el 20 y pico el 17 de junio es feriado y después el 20 también. Entonces, pero no sé si cae lunes o miércoles, ¿sí? De todas maneras, está previsto y en el cronograma está prevista las clases, eh, pero sí, así a grandes rasgos sería la tercera semana el segundo parcial y la cuarta semana de junio serían los recuperatorios, tanto del primero como del segundo. Y les vuelvo a repetir, las personas que le vaya mal en los dos parciales pueden recuperar los dos parciales. Así que a no bajar los brazos y a ponerle pilas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Yo no, profe. ¿No? Bueno, entonces, ya consulten el sábado por la clase de lunes, la clase grabada de presupuesto financiero, y yo voy a subir también el Excel de estas soluciones para que vuelvan a resolver y ustedes también se autoevalúen, ¿sí? Bueno, Profe, profe. Bueno, profe, ¿no? Sí, ¿Cómo el tema de la en- asistencia? Que no está habilitada, la vez pasada tampoco estuvo habilitada. no, la vez pasada con la presentación del parcial ya se Ah, registra la asistencia, ¿sí? bien. Y la asistencia de hoy, ya voy a ver si a la noche, yo intenté hacerlo ahora y no tuve el resultado, entonces ya voy a ver si a la noche, eh, digamos, puedo dejarla habilitada hasta mañana al mediodía, para que puedan entrar en algún momento y dan el presente de hoy, digamos. Igual yo siempre estoy entrando y veo que si tengo 9 o 10, hoy tuve 12 personas activas al comienzo, entonces tengo que tener 12 presentes.
¿sí? Pero bueno, tratemos de llevar el mismo registro. Así que mañana seguramente ya van a tener habilitada la asistencia de la clase de hoy hasta las 12 o 1. Hasta esa hora van a poder dar el presente de hoy. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Sí, profe. Eso justo le iba a preguntar del parcial, porque yo únicamente, bueno, entregué lo que era parte teórica, pero era, digamos, en la nota de cuánto se podía aprobar ahí en la parte teórica. No, no es la parte teórica o parte práctica. El parcial es una unidad, ¿sí? Entonces ustedes tenían y estaba bien explicado qué tenían que hacer. O sea, había que aprobar la parte teórica con la mitad, con el 50%, y había que aprobar la parte práctica también con la mitad, con el 50%, para tener aprobado el parcial. De todas maneras, yo estoy reviendo los parciales y preferiría que esto lo hablemos, Dulce, el lunes y veamos si efectivamente estás desaprobado o estás aprobada. Entonces, ya con la nota puesta, lo hablamos el lunes con todos, porque van a tener la nota publicada, y ahí eh, eh, se sacan las dudas, ¿sí? Ahora no sé si estás aprobado o no estás aprobado, pues sinceramente eh, me está faltando corregir. Entonces yo voy a tener las notas el fin de semana y van a estar publicadas para el lunes. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, si no hay otra consulta, nos estamos viendo el próximo lunes y recuerden el sábado consultar la clase grabada y el material que les voy a dejar en la plataforma. Bueno, nos Nos vemos, vemos, chicos. profe. Muchas gracias. Nos vemos, que anden lindo. Igualmente, gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Feliz día. Muchas Chao. gracias, Vilma. Muchas gracias.